Buenas noches y bienvenidos a Paso Firme. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Wesley Smith. Él es el coordinador general del Chaco Central del Ministerio de Salud. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí a Paso Firme. Buenas noches. Es un privilegio estar aquí, Carlos, y en esta emisora. Suelo ver en Asunción. Realmente un gran privilegio porque en el Chaco tenemos proyectos muy interesantes. El Chaco Central se está proyectando como un polo de desarrollo y en ese desarrollo está también salud. Y en salud yo represento lo más difícil, que es salud pública, y nuestro lema es que nadie quede atrás. Y en el Chaco sabemos que hay un problema de desigualdad, en el sentido de que el desarrollo ha sido tan rápido del sector productivo, con el desarrollo de hospitales modernos, de bastante complejidad, y tenemos salud pública que tiene recursos muy limitados. Tenemos la población de los pueblos indígenas, las poblaciones, que muchos de ellos se encuentran un poco lejos de la oportunidad de acceder a ese mismo nivel de salud. Y también en los últimos años los llamados latinos, Sí. que también buscan una buena cobertura de salud. Entonces, estamos trabajando este periodo con OPS. Yo estoy como coordinador del Chaco, asesor del ministro, y OPS también desarrolló en estos años un proyecto que es del Chaco Suramericano, que incluye el Gran Chaco Sudamericano. Gran Chaco Suramericano. Doctor, Sí. la salud, un tema complejo, complicado, humano, y lo más difícil de todo es trabajar con la gente. Nosotros justamente le preguntamos a la gente qué opinaba del servicio de salud pública. Tenemos un pequeño material para luego, a la vuelta, vamos a una breve pausa y después empezamos a desarrollar este tema complejo, amplio, humano, y sobre que todo el mundo tiene opiniones a favor y en contra. Muchas gracias. Excelente. Vamos ahora al material para saber qué opina la gente de la salud pública en el Chaco. El servicio de la salud pública en el Chaco principalmente creo que no responde a las necesidades de la gente. El servicio de salud ha progresado bastante en el Chaco, ya que hemos mejorado bastante los indicadores. El sistema de salud pública no funciona 100% en excelencia, en eficiencia y en calidad también. A nivel Chaco, siempre soy de la idea de que hay mucho que mejorar. Y en el Chaco, por las características propias de la población, de las distancias, del clima, necesita ser apoyado más. Y el servicio público en el Chaco es muy importante, ¿verdad?, para todas las gentes. Eso es lo que yo opino, ¿verdad?, que es muy importante el servicio en el Chaco. Y la verdad que falta también mejorar por el tema de IPS, porque si no tenemos IPS cuesta mucho, toca mucho el bolsillo. Creo que es muy importante en la parte de salud pública y que falta mucho para el Chaco. Doctor, le pido que recuerde más o menos lo que iba diciendo la gente. A la vuelta de la pausa hacemos un repaso por todo lo que opinaba para ir justamente haciendo un análisis de lo que es el tema de salud pública en el Chaco Central, doctor. Así que... Bueno, acá comentaron personas con quienes trabajo estrechamente, algunos médicos y otros funcionarios de salud pública. Todos están muy comprometidos. Creo que una de las características del Chaco y sobre todo el Chaco Central es que hay recursos humanos suficientes, con mucha capacitación. Con mucha voluntad. Y con muy buena voluntad. Aman la tierra, tienen un arraigo acá en el Chaco.
Un poco diferente a los primeros años porque mi padre fue el primer médico realmente que eso trabajaba. También quiero que me comente justamente la historia de su padre. Eso. Ahora nosotros tenemos una breve pausa, doctor. Ajá. A la vuelta hacemos un análisis de lo que decía la gente y luego más o menos hablar también de lo que es su vocación, ¿verdad? Yeah. Su padre fue uno de los primeros médicos acá, o el primer médico. Vino en el 41. En el 41. Así que vamos a hablar de todo eso, bastante extenso de salud pública. Nosotros tenemos ahora una brevísima pausa y ya volvemos. De vuelta a Paso Firme, en esta oportunidad sigue con nosotros el doctor Wesley Smith, justamente para hablar del tema de salud pública. Doctor, le tiro de vuelta, hacemos un repaso para la gente que se prendió recién de repente al programa. No responde, la gente opinó sobre el servicio de la salud pública. A grandes radios dijeron no responde, otros dijeron ha progresado, digo bien. No funciona 100%. Y hay cosas que mejorar y también hablan del tema de IPS. La gente mucho mezcla el tema de salud pública con tema de IPS y muchas veces, si bien tiene que ver con salud, ¿verdad?, no es pública, por decirlo de una manera. ¿Qué le podemos responder a esta gente que evidentemente siente que le falta algo, doctor? Bueno, en realidad, como mencioné al principio, hay brechas, hay grandes diferencias entre lo que es el sector privado que en el Chaco Central ha visto un desarrollo muy importante y en salud pública cuando dice no responde, en realidad tenemos que reconocer que nuestros recursos en salud pública quedan muy cortos. De que se ha avanzado. Tenemos unidades de salud familiar en comunidades que antes no tenían servicio de salud. Tenemos yo creo que bastante acceso a medicamentos en nuestros servicios públicos, donde todo es gratuito. Tenemos vacunas y se está vacunando con bastante buena regularidad, con el apoyo fuerte de AMH también, que es otro desarrollo interesante. ¿Qué es AMH? Es la asistencia mutual hospitalaria que es para la población indígena, los trabajadores que no, hay como en el Chaco Central hay una especie de seguro prepaga que cubre casi 30,000 indígenas. Y esto se llama AMH. Ahí dentro de eso está el Hospital Yalvezanga, ¿no? Y en eso Yalvezanga, que es del proyecto ASIM, que es otro proyecto espectacular. Entonces, hemos tenido mucho avance, tanto en lo privado no hay duda. En lo público se puede incluir los proyectos que surgen del interés de las colonias menonitas. En eso está AMH, está ASIM. Y mismo salud pública también con las unidades de salud familiar. Ahora, lo que se está hablando y con unos cuantos de estos médicos que hablaron en esa primera parte, estamos trabajando y hablando sobre un proyecto de unificar todos los esfuerzos y sobre todo de parte de salud pública, descentralizar. Ahora todo está centralizado en Asunción, donde yo también estoy. Ahí está el Ministerio de Salud Pública y estamos a 7 horas y es una conexión muy distante y muy difícil. Si logramos descentralizar los servicios públicos y poner más énfasis en lo que está haciendo la gobernación con su Secretaría de Salud, yo creo que vamos a lograr mucho más eficiencia. Y el Chaco creo que está maduro para eso. Es una región que ya tiene, de parte de la gobernación, tiene una Secretaría de Salud fuerte, tiene el Hospital Materno-Infantil de Villa Choferes. Y si bien manejamos muchos convenios donde Salud Pública de Asunción también participa con recursos humanos, yo creo que está llegando el tiempo en que el Chaco tiene que
ejecutar, digo el Chaco en el sentido de la gobernación, la Secretaría de Salud, ejecutar lo que corresponde a salud pública y dejar que el Ministerio de Salud actúe de rector, o sea, mantiene el control, mantiene la vigilancia y desde luego todos los programas importantes, sea vacunación, que se llama PAI, sea tuberculosis, sea diabetes o enfermedades crónicas, siempre un apoyo desde central. Doctor, a su criterio, todo este tiempo, el Ministerio de Salud o el gobierno paraguayo, el gobierno central, ¿usted cree que se recostó mucho en la asistencia de las comunidades menonitas acá, justamente en el ámbito de salud? Porque tenemos que, o sea, el servicio de IPS, que es, si bien es un ente autónomo, no es autártico, funciona a través del hospital menonita. Esta ayuda mutual hospitalaria funciona también a través de los menonitas, la Fundación Tres Colonias, el Hospital Yalvezanga, y es como que parece ser que por lo menos lo que tiene que ver del río Paraguay para allá, se recostaron mucho en ese deseo de progreso mutuo con el que llegaron aquí los primeros menonitas. Sí, yo creo que es así, Carlos. Vuelvo a remontar desde el principio, cuando papá llegó en 1941, un médico joven, venía de Estados Unidos, tuvo que ir por ese trayecto, Río, Puerto Casado, sí. Viaje larguísimo. Yo ni quiero pensar qué instrumentos tenía él, porque tenía una casita pequeña de adobe que era para el servicio. Y eso fue el primer esfuerzo de salud en forma organizada, eso fue en 1941, pero siempre fue una prioridad. Para las colonias menonitas yo veo que salud, educación y quizás caminos. Eso es algo que se gastaba lo que se necesitaba gastar. Y Más se del hizo. 70% del presupuesto de las cooperativas están destinados a eso, a salud, caminos y Así, hasta ahora. educación. Entonces, estaba desconectado de cualquier otro, totalmente desconectado de salud pública en Asunción. Recién con la ruta Traschaco comenzó a conectarse. Y bueno, siendo que las colonias ya tenían sus hospitales, y en el principio los hospitales no eran privados. En esa época el hospital recibía a todos, indígena, menonita, el que esté de paso, no había el seguro de las colonias y que uno necesitaba o si no uno tiene que pagar. Todos recibían atención. Los hospitales en esa época, porque Loma Plata después siguió pronto también con su propio hospital y más tarde llegaron los de Neuland, cada uno buscando un desarrollo moderno y lograron eso. Entonces sí, el Ministerio de Salud en los primeros, yo creo que realmente hasta hace 10 años, totalmente dependía de que acá se resuelvan los problemas en el ambiente de los hospitales de las colonias. Hace 10 años comenzó, un poco más de 10 años, el tema de las unidades de salud familiar y la gratuidad. Entonces, salud pública creo que desde entonces va avanzando. Pero como dije hace un ratito, yo creo que llegó el momento en que tenemos que buscar cierta descentralización y en el Chaco buscar un sistema único de salud, donde los que no tienen un seguro, sea de las cooperativas, sea de AMH, sea de IPS, los que no tienen uno de esos 3 seguros, entran por el lado de los servicios de salud pública, de la unidad de salud. Pero que todos tengan acceso a lo bueno que es el desarrollo de la alta complejidad que yo veo en nuestros hospitales acá de las colonias menonitas. Para eso el Ministerio de Salud tiene que hacer convenios, tiene que pagar, esos servicios cuestan a la cooperativa, a la colonia, le cuesta muy caro
Actualmente Loma Plata está desarrollando su terapia intensiva. Imagínate lo que cuesta. Sí, doctor, yo quiero centrarme un poquitito en eso que usted hablaba, ese proyecto, ese plan de descentralización y desarrollarlo más a cabalidad, si le parece, a la vuelta de la pausa, para hablar, porque yo quiero llevar un poco hacia eso, porque ese yo creo que es la gran deuda, no solamente para el Chaco Central, sino de todas las cabeceras departamentales del país. Así que breve pausa y volvemos. Seguimos a paso firme con el doctor Wesley Smith, justamente para hablar del tema de salud pública. Doctor, nosotros salimos y le preguntamos a la gente qué hace falta o qué servicios de infraestructura hacen falta, y quiero que usted escuche que nos respondieron y luego sobre eso hablar de justamente todo este tema, porque si algo hace falta, hay que tener un plan y un proyecto y vamos a hablar de eso. Así que vamos al material ahora un rato. Nuestra mayor carga muchas veces es decirle al paciente, no tenemos este medicamento. Nosotros estamos solicitando una descentralización efectiva. Lo que pedimos es que ellos puedan hacer un proyecto y presentar a la gente de la Gerencia de Salud del IPS y que se pueda concretar el anhelado IPS para el Chaco paraguayo. Impulsar una escuela de formación de mando medio, es decir, enfermería, licenciatura y, por qué no decirlo, una escuela de medicina. Política de Estado que sepa la necesidad del pueblo, que no haya burocracia para desembolsar los fondos que se requiere. La asistencia primaria a la salud, eso hay que fomentar, hay que darle prioridad. Siempre hay un déficit de profesionales y de especialistas en la zona, entonces necesitamos fortalecimiento en ese sentido. Y solicitaríamos, ¿verdad?, que haya más personales o que haya insumos, ¿verdad?, para laboratorio, que es muy importante, ¿verdad?, acá en el Chaco que contamos muy poco. Y en especial los medicamentos, crecimiento en los hospitales y más personales. Parte de lo que nos decía la gente, doctor, incluso uno decía ya el tema de descentralización efectiva. Yo creo que no podemos hablar de mejoramiento sin hablar de la descentralización. ¿Cómo se hace efectiva esto a esta altura del campeonato? Bueno, efectiva creo que va a ser cuando el responsable de salud pública sea alguien que nosotros vemos, que está cerca. Muy difícil es criticar, se puede hacer bloqueo de ruta y cosas así, para llamar la atención a los que están detrás del escritorio en Asunción. Pero muy difícil que sea efectiva cuando el actor está tan lejos. Ahora, la descentralización efectiva sería poner como responsabilidad de Secretaría de Salud de la Gobernación de Boquerón la ejecución de lo que dan los servicios que da salud pública. Eso sería para mí efectiva. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando la gente se queda sin cumplir sus expectativas, pueden ir a la gobernación que está cerca, a la Secretaría de Salud que está cerca y hacer sus reclamos. Y va a haber una responsabilidad visible, a diferencia que ahora que es todo Asunción y es muy difícil, alguien mencionó políticas del Estado, realmente cuando y si se logra una descentralización efectiva, significa que vamos a tener una ley que establece que en Boquerón se descentraliza la salud. Y es como una política de Estado. Es cierto, otras cabeceras también están con ese deseo, pero creo que en el Paraguay no hay otra región, otro departamento que tenga dentro de su departamento un desarrollo de hospitales de alta complejidad que dan un servicio que no es privado,
pero tampoco es público. Es algo como patrimonio de las colonias, que presta también servicio a los asegurados de IPS, a los asegurados de AMH. Y bueno, que salud pública también sea un participante para esos servicios de complejidad. Y salud pública debe buscar la manera de dar y responder adecuadamente a las necesidades básicas, primer nivel. Eso necesita y es el lugar que debe cumplir salud pública. Doctor, parece un sueño imposible del que estamos hablando porque, como dice, demuestra basta un botón, no hace falta irse muy lejos. Se va ahí a Areguá nomás, que queda a 15, 20 kilómetros de Asunción, y tiene problemas de falta de medicamentos, falta de insumos, gente en los pasillos, falta de médicos. Incluso el hospital de Ñemby está ahí, para que la gente se ubique un poco, está ahí a 20 kilómetros de Asunción y se llega en 15 minutos porque no hay tanto tránsito todavía ahí por acceso sur. El hospital central de Ñemby cierra los fines de semana, por ejemplo. O sea, no puede ser. ¿Con qué cara le podemos decir al chaqueño va a haber una mejora de salud si vemos que lo más próximo, lo más cercano, por decirlo de una manera, no está funcionando? O sea, ¿cómo podemos encarar una verdadera mejora sin capaz un presupuesto acorde, porque Paraguay no invierte lo que tiene que invertir en salud? Y entonces, ¿cómo van a, desde las gobernaciones, invertir lo que tienen que invertir si ya Paraguay no está invirtiendo lo que tiene que invertir? Bueno, sí, yo creo que acá corresponde un mea culpa de parte de salud pública, porque se ha determinado que somos muy poco eficientes, somos buenos para planificar, somos buenos para hacer proyectos, ahí desde las oficinas cerradas sobre Petirosi. El papel aguanta todo. El papel aguanta todo. Somos, yo creo que muy poco eficientes. Hay sistemas que no dependen tampoco de este ministro, sino ya vienen, por ejemplo, la manera en que se contrata a los médicos, que es por vínculos, es totalmente, no se puede manejar un hospital con buena cobertura con ese sistema. Pero cambiar eso requiere toda una cantidad, hay una burocracia y, como dije, una ineficiencia. Yo creo que justamente eso es un argumento para que salud pública en Boquerón sea administrado por la gobernación y que el Ministerio de Salud siga siendo el rector. Eso no significa que salud pública no va a invertir en salud. Esa inversión debería ir acá a la Secretaría de Salud, y las personas que eligen su gobernador y su junta, lógicamente votaron por la persona, eligieron la persona a quien confían, y en este caso esa persona también tiene que demostrar que está haciendo mejor de lo que era antes con el sistema centralizado, el sistema de salud pública centralizado. Es un sueño, algunos dicen que es imposible. Yo creo que acá en el Chaco Central tenemos una situación única, muy diferente a los otros sectores de las otras regiones del país. Uno, que estamos lejos, entonces tenemos que nosotros pensar en la dispersión y la dificultad para llegar a todos. Curiosamente estamos lejos, pero estamos mejor que muchos otros departamentos, muchos más pobres que el Chaco, mucho mejor organizados, gracias justamente a las colonias que se abocaron a eso. Pero aún así, como usted decía, la distancia. Si vos hoy te tomas hacer 400 kilómetros, te tomas 7 horas, ¿a qué joven médico le podés prometer que venga a hacer acá su residencia con alguna especie de beneficio, ¿verdad? Al llegar allá, pasar a ser ya contratado, o nombrado en tal parte. Luego de 2 años, 3 años, 4 años de, creo que se llama internado, y luego residencia, no me quiero marear ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, pero ¿qué joven médico va a decir? Uy, ¿para qué me voy al Chaco? Son 7
8, 10 horas a veces de viaje, ida y vuelta. Puedo venir a lo mejor los fines de semana, pero voy a venir prácticamente un día voy a gastar viajando, otro día voy a querer descansar, estar con mi familia. Entonces, que desde el gobierno yo creo que tiene que haber un trabajo mancomunado de infraestructura, primero para acortar esa distancia de 7 horas, reducirla a las 4 horas y media, 5 que tienen que ser, como mucho, con un buen camino, y luego empezar a pensar en políticas públicas donde el personal quiera venir a trabajar. Porque acá puedo construir un hospital que sea nivel 1 de complejidad, o nivel 3 creo que es el máximo. Nivel 3, sí. Nivel 3 de complejidad con 700 camas para terapia intensiva. Pues si no tenés un solo médico que venga especialista en este tipo, ¿de qué te sirve? ¿Verdad? Sí. Y entonces de eso quiero hablar a la vuelta. Eso es lo que le voy a dejar. Desafío y barreras a traspasar para llegar a esa descentralización efectiva que va a redundar en una salud pública efectiva. Tenemos una pausa ahora, doctor, y a la vuelta le dejo esa pregunta para desarrollar. Así que breve pausa y volvemos. De vuelta aquí a Paso Firme, en esta oportunidad seguimos hablando con el doctor Wesley Smith sobre el tema de salud pública en el Chaco. Tenemos un material, doctor, le preguntamos a la gente qué solicitarían las autoridades en bien de la salud pública del Chaco. Y acá viene el famoso pecheo, porque acá a todo el mundo le faltan cosas. Así que vamos al material, doctor, y a la vuelta vemos cómo podemos traerle un poco de paz al alma de estas personas que tienen sus reclamos. ¿Sí le parece, doctor? ¿Verdad? Me parece bien. Vamos al material y ya volvemos. Falta más especialistas en la zona. Un hospital de cabecera que pueda tener el mismo nivel de complejidad o la misma capacidad de resolución que otros hospitales generales de la región oriental. Un hospital más centralizado, más estratégicamente instalado de acuerdo a donde está la población. Falta un hospital regional, departamental. Yo creo que un hospital de alta complejidad sería muy necesario acá en Filadelfia. Estamos sobre todo necesitando fortalecer la red de unidades de salud familiar, la red de atención primaria, es fundamental. Sería un hospital propio del IPS, ya que el IPS está haciendo convenio con la gente de la gobernación acá en el Hospital Materno Infantil Villa Choferes del Chaco. ¿Por qué, doctor, no se puede soñar con el polo de crecimiento que es hoy la gente que está teniendo el Chaco? ¿Por qué no se puede soñar con realmente un hospital de alta complejidad en el medio del Chaco, entre las 3 colonias que aglutinan probablemente a la mayor cantidad de gente del Chaco Central particularmente, doctor? Yo digo lo mismo. Yo creo que ese sueño se está realizado y muchos no se están despertando para ver lo que tenemos a la vista. Yo me quedé con el señor ministro de Salud y estuvimos recorriendo diferentes servicios, entre ellos el hospital de Loma Plata, y nos mostraron terapia intensiva que están desarrollando en ese hospital. Ahora, un hospital que tiene terapia intensiva, que tiene imágenes bastante desarrollados, quizás en este caso llega hasta tomografía y diferentes tipos de imagenología, quizás la resonancia magnética sería lo que falta para que sea realmente de alta complejidad, pero falta poco. Y un hospital, para que tenga alta complejidad, necesita una inversión muy grande. Y para una población que no llega a 200.000 personas, en ninguna parte del mundo se va a construir 2 hospitales para cubrir con alta complejidad a 200.000 personas. Entonces, si los colonos de Loma Plata tienen terapia intensiva, eso debe ser terapia que sea disponible
tanto para los de Filadelfia, para los de Neuland, para los de AMH, para IPS y salud pública. Ese es el sueño que yo tengo, porque nunca va a tener una buena utilización si se pone otro. Inclusive uno solo apenas da, no es que los casos que necesitan terapia intensiva no son muy frecuentes, por suerte, son muy poco frecuentes. Entonces, si tomamos una población de 100,000 personas, una terapia a lo mejor tiene en promedio 3 o 4 personas cuando más hay. Y eso no se justifica hacer en 2 lugares. O sea que con la ambulancia, mientras uno estabiliza a un paciente en un servicio básico, que también se habló ahí, necesitamos mejorar nuestros servicios básicos, mientras se estabiliza, se transporta y ahí ya le están preparados para esperar en terapia intensiva, se salva vida. En cambio, si con la mejor ruta, igual va a ser 4, 5, 6 horas para llegar a un centro de alta complejidad en la parte oriental, la ruta no va a ser solución. Para mí la ruta tampoco es solución para que tengamos especialistas acá. Acá necesitamos especialistas que estén acá, arraigados en el Chaco Central. Para eso hace falta una universidad, o sea, una facultad de medicina. Por lo menos debemos formar los recursos más básicos. Acá se habló de los agentes, digamos, la parte, digamos, de nivel medio técnico. Eso es la secundaria. Debemos formar jóvenes para actuar como buenos agentes comunitarios. Debemos formar buenas licenciadas en enfermería, en obstetricia, lo cual ya hay universidades acá que están formando. Para los médicos, la especialización requiere, como ya dijiste, el internado y la residencia. Y bueno, salud pública ya ha avanzado en eso y tenemos médicos residentes en medicina familiar, que es el área del especialista que da el primer nivel de atención. Tenemos residentes haciendo sus 3 años de residencia en Loma Plata y en Filadelfia. Son médicos contratados, o sea, becados por el Ministerio de Salud para su formación como especialista en medicina familiar en el Chaco Central. ¿Por qué? Porque el médico generalmente en la comunidad donde se va formando suele quedarse. Y para los especialistas no me preocupa tanto porque con todo el polo de desarrollo se ve ya en los hospitales privados que tenemos ya un buen número de especialistas participando. ¿Por qué? Porque el pago en esta zona es mejor que el pago en Asunción. Ahora, integrar todo esto al sistema de telemedicina también es un avance, ¿verdad? Tratar de justamente que capaz los especialistas no necesiten llegar acá, pero por lo menos tener la consulta de ellos a través de este sistema integrado de telemedicina. Así es, cada vez más se puede consultar y se puede presentar problemas complejos a través de telemedicina. Hoy día una tomografía, en el mismo momento un especialista está viendo la tomografía en Asunción y dice, esto hay que, o sea, se comunican directamente los especialistas y alguien que tiene más experiencia en Asunción está apoyando a un especialista acá. Telemedicina es un instrumento muy importante. Eso va no solo para los hospitales complejos, sino si en nuestra unidad de salud familiar, donde un médico está bastante aislado, sin muchos equipos, también puede usar esa técnica de telemedicina que estamos buscando desarrollar. Y eso no deja al lado el sueño de descentralización, más todavía, porque acá tenemos el equipo de salud familiar, pero está conectado con un buen equipo especialista. Y alguien habló de la red, la importancia de la red. ¿Por qué es importante? Porque la red es como una telaraña donde está el centro, que generalmente es el hospital cabecera, y después están conectados los hilos de diferentes partes. Puede ser, en mi sueño, puede ser privado, puede ser AMH, ASIM, puede ser IPS, pero no hagamos como se hizo en otro tiempo en Asunción, un hospital para cada uno de ellos. Tengamos una red
donde se puede derivar los problemas al mejor centro para solucionar los problemas con convenios. Algunos dirigentes me han dicho, no, nuestros hospitales de las colonias son privados, no son hospitales misioneros. Yo pienso nomás, fueron bastante misioneros en esos primeros años. ¿Dónde está ese amor misionero que en los primeros años se compartía todo, hasta el poco pan que tenían? Pero está bien. No, claro, porque hay que entender también el otro sistema por ejemplo, en Asunción o en el Departamento Central pasa mucho que se consigue un juez que mediante orden judicial te hace ingresar a un paciente y resulta ser que el Estado ya le debía nomás luego a ese hospital privado o sanatorio privado una enorme cantidad de dinero. O sea, el Estado paraguayo no se lo conoce por ser un buen pagador. Entonces, muchas veces uno dice ya, no del hastío, sino a sabiendas de que, o sea, de que no va a llegar a nada y que prácticamente te están tomando el pelo, te están viendo la cara muchas veces. O sea, justamente yo quiero desarrollar, ahora tenemos una pausa, doctor, pero a la vuelta quiero hablar un poco de este tema del Estado como buen pagador, o mal pagador. O mal pagador, de justamente de hasta qué punto da la cara y hablar, por supuesto, de la importancia de la prevención y también de eso que usted decía, ¿verdad? Muchas veces tener un hospital de alta complejidad cerca y la gente, en lugar de ir al centro de salud de la zona que le queda más cerca, dice, no, mira, ahí nomás ya al hospital el otro porque ahí hay más médicos, hay más camas, hay más todo. Y finalmente termina saturando y en los puestos pequeños tenés gente que, o sea, está, vamos a decir, falta todos los pacientes, por decirlo de una manera. No creo que sea el caso, pero se puede dar, ¿verdad? Así que tenemos una pausa ahora, doctor, y a la vuelta vamos a desarrollar mucho más el tema de salud pública. Breve pausa.